Señor, gracias te damos por este privilegio y oportunidad que nos das de juntarnos en tu nombre en este lugar con mis hermanos para abrir tu palabra, recibir de ti, Señor. Ayúdanos, ministranos de acuerdo a nuestras necesidades. Ponemos y abrimos nuestros corazones delante tuyos, Padre. Queremos recibir de ti directamente. Señor, úngeme a mí, lléname de tu espíritu y ayúdame a ser de bendición y de edificación y exhortación a cada uno de mis hermanos aquí presentes y aún aquellos que tal vez escuchen este mensaje a través de las redes. Te lo pido, Padre, dándote gracias y la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tenía el libro de Éxodo, no es el tema, pero es referente a toda esta epidemia que se está levantando. Entre paréntesis, estábamos hablando con los hermanos de la Junta que, por supuesto, no tenemos que estar atemorizados, pero sí prevenidos. Y no podemos ser insensatos y tenemos que ser prudentes y sabios. Pero el Señor, en el libro de Éxodo capítulo 15, le da una gran promesa a su pueblo, Israel, que creo que en una forma también es para nosotros. Y es en ese episodio de cuando Israel no tenía agua y empezaron a murmurar contra Moisés, que era el líder, porque resultaron las aguas que encontraron que eran amargas y por eso el lugar se llamaba Mara. Se lo estoy dando como un pantallazo para que entendamos lo que vamos a leer, porque no voy a leer todo el episodio. Pero el Señor le hace, dice ahí en el verso 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y ese árbol habla de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Que vino a endulzar la amargura de nuestros corazones. Y esa agua que estaba amarga se endulzó. Pero después, inmediatamente en el mismo verso, dice, allí les dio estatutos el Señor, Dios, y ordenanzas, y allí los probó, dice el Señor. O sea que esa era la razón por la que no había agua y el agua estaba amarga, era porque Dios lo estaba probando. Cuando algo nos pasa en nuestras vidas es porque Dios nos está probando. A ver qué vamos a hacer. Y el verso 26 dijo, y esta es la promesa del Señor, ¿no? Con la condición, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, mire la promesa, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque mire lo tremendo, yo soy Jehová, tu sanador. El Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro protector. Y esta promesa es para nosotros, hermano, también. Pero la condición también es para nosotros. Si oyéremos, pusiéramos en práctica lo que Dios nos dice, entonces Dios va a hacer el resto y Dios es fiel. Quiere decir que Dios cumple sus promesas. Y otra cosa hermosa que en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, hay una tremenda revelación del Espíritu Santo acá para nosotros los creyentes. Y habla del Señor Jesús, por supuesto, y de la tremenda salvación que nos trajo a través de su sacrificio. Y en el verso 14, comenzando el verso 14 del capítulo 2 de Hebreos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, cuando habla de él, habla de Jesús, participó de lo mismo, o sea, por cuando se hizo hombre, participó igual que nosotros de sangre y de carne. Y vamos a ver la razón por la cual hizo esto, para destruir por medio de la muerte,
de la muerte de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, destruyó aquel que tenía autoridad sobre la muerte. ¿Quién le había dado esa autoridad? Adán, cuando desobedeció. Le entregó al diablo la llave de la muerte, porque el Señor se acuerda que le había dicho, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Entonces Adán, cuando comió, le dio la llave de la muerte al diablo. Y esa llave fue rescatada recién por Cristo. Y esto es lo que habla este texto. Y dice más, el verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte, que éramos cada uno de nosotros, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres al diablo por temor a la muerte. Y fíjese alrededor suyo en este momento, la gente tiene terror a la muerte. Pero el cristiano tiene que ser distinto, porque el terror de la muerte se fue de mi vida, gracias a Dios. Por esta esperanza, por lo que hizo el Señor por mí, por saber que el diablo no tiene más la llave de la muerte mía, ni la tuya, si eres un cristiano fiel y crees en el sacrificio y en la resurrección de Jesús a tu favor. Esta verdad es para nosotros, o sea, librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida, desde que nacíamos o teníamos un poco de razón hasta que moríamos, estábamos aterrorizados de morirnos. Y yo decía a los hermanos, la gente, uno le da pena, porque gente que no tiene esperanza y confianza, y la situación es delicada, por supuesto, o sea, no es para reírse, no estoy diciendo eso, pero sí, al contrario, tener compasión, pero uno sin hablar está predicando porque uno tiene paz, no tiene temor a la muerte, porque tiene esa certeza de que el Señor arrebató esas llaves de la muerte a ese tirano que era el diablo. Por eso dice al imperio de la muerte, quiere decir que es un sistema gubernamental que maneja el diablo, ¿no es cierto? Como dice Efesios 6 también. Principados y potestades están ahí, ¿no es cierto? Así como en el ejército hay una línea de mando y hay generales y hay mayores y hay capitanes y hay tenientes, etc. Así está constituido el reino espiritual. Y hoy leíamos en Mateo 9, cuando el Señor quitó el espíritu inmundo a un joven, a un muchacho que tenía un espíritu inmundo y por eso no podía hablar. El Señor lo reprendió al espíritu inmundo y el muchacho inmediatamente habló. O sea que fíjense lo que puede hacer el diablo en nuestras vidas, hasta dejarnos mudos, dejarnos aterrorizados o tenernos esclavizados, como dice este texto. Pero gracias a Dios que podemos ser libres de esas cosas, hermanos, en Cristo Jesús, en su poder, en su resurrección, en su vida, morando en nuestras vidas. Podemos dar gloria y honra a Él. Así que vamos a seguir con lo que estábamos meditando en cuanto a... ¿se acuerdan lo que habíamos visto el sábado pasado, el 7 de marzo? Vimos la parábola de Mateo 25 de las 10 vírgenes. Y se acuerdan que de esas 10 vírgenes había 5 que eran prudentes y sensatas y 5 que eran insensatas o necias. Y vimos que la gran diferencia radicaba en el hecho que las prudentes no solo tenían las lámparas encendidas con aceite, sino que tenían aceite extra de reserva guardadas en sus vestiduras. No dice la Escritura dónde, en cómo, pero posiblemente fuera, no había botella, o sea que sería un frasquito, una vasijita pequeña, escondida. Y vimos un poco de qué era eso, ¿no es cierto? Y vimos que todas tenían una luz en la lámpara, que cuando anunciaron que se venía el esposo, todas empezaron a acomodar las lámparas, todas se habían quedado dormidas, y eso habla del hecho de que todos tenemos esa tendencia. ¿Se acuerdan los discípulos en el huerto de Getsemaní? Cuando el Señor fue a orar y les pidió a sus discípulos
más allegados, dice, por favor, oren conmigo. Miren la humildad del Señor, pedirle a personas como sus discípulos, que eran hombres comunes como nosotros, decirle, tener la humildad para decirle, oren por mí, porque mi alma está en angustia. Y se fue a orar y cuando volvió los encontró durmiendo. Y así somos por naturaleza, dormilones o medios tontitos. Pero el Señor nos quiere despertar y cuando escuchamos la voz, cuando empezamos a ver las cosas, empezamos a escuchar las trompetas, los gritos, el Señor está a las puertas, como estas vírgenes escucharon. Empezaron todas a acomodar las lámparas, pero que las insensatas se le empezó a apagar y cuando vieron que se apagaba, vieron y se acordaron recién ahí que no tenían que echarle más combustible para mantenerlas vivas. Y solo las prudentes tenían y las otras le pidieron a ella, digo, no, vayan y compren, yo no les puedo dar. Y vimos que eso habla de nuestra vida interior, ¿no es cierto? El testimonio o la lámpara habla del testimonio o nuestro testimonio exterior ante las personas, lo que se ve. Pero todos nosotros tenemos una dosis o una medida de algo oculto que es nuestra relación personal con nuestro Dios. Y ese es el aceite. La lámpara en sí es lo que da luz, la luz, ¿no es cierto?, que Dios nos mandó, el Señor Jesús nos hizo testigos suyos, y el testimonio es hacernos luz. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, Él decía, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy en la tierra, yo soy la luz del mundo. Pero ahora si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la luz del mundo? Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. El Señor no está en la tierra, pero nosotros somos su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que manifestar esa luz y esa es nuestra vida externa, la forma que vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos movemos. Pero eso puede ser engañoso o sea, el único que sabe la verdad de cuánto aceite tenemos es Dios. Nosotros no sabemos, pero Dios sabe. Pero esta parábola nos exhorta a ser sabios, a ser prudentes y comprar ese aceite que solo el Señor lo puede vender. Y vimos un poco de cómo comprar ese aceite. Bueno, lo compramos cuando morimos a la carne y aceptamos la voluntad de Dios en contra generalmente de nuestra voluntad. Entonces le digo al Señor, Señor, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí, y por supuesto eso me cuesta un precio muy alto, es renunciar a mi deseo, a mi carne, a mi yo, para hacer la voluntad del Señor. Pero ese es el momento donde el Señor me da un crédito de aceite en mi lámpara, no en mi lámpara, sino en mi vasija, para estar preparado para cuando venga ese día, tenga suficiente aceite y combustible para seguir manteniendo la lámpara viva, o prendida o encendida. Y vimos que el Señor Jesús los trató a los fariseos en respecto a esto de hipócritas. Nos dice Mateo 23, 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, y de injusticia. Quiere decir que la vida exterior del fariseo era luz, pero no tenían aceite. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿no es cierto? Porque este pasaje sigue y el Señor aclara bien a los fariseos por qué lo está tratando de hipócrita. Si no, parece que el Señor fuera un maleducado, lo está tratando de hipócrita a los pobres hombres que trataban de tener un buen testimonio. Y es bueno que tengamos buen testimonio, no está mal, no estoy diciendo, las dos cosas son necesarias. Por eso el Señor, creo que ya lo expliqué, decía y le decía a sus mismos discípulos, miren, todo lo que escuchan decir a los fariseos, háganlo, porque está bien. O sea que el Señor le dio una comendación muy buena, aprobación. Es bueno tener aprobación, ¿no es cierto? Que la doctrina de los fariseos era correcta. El problema era
que en sus corazones había suciedad, que su vida interior estaba sin aceite, que su vida interior dejaba mucho que desear. Por eso dice el Señor, no sé si ven, dice, limpiadlos de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, quiere decir de maldad. Y eso es si ustedes ven en la Escritura siempre, el Señor mide las cosas en ese aspecto. No es lo externo, sino lo interno, la intención oculta del corazón. Y de eso quiero hablar un poquito esta noche, si Dios nos ayuda, para aclarar un poco más este tema, porque es de tremenda importancia. ¿Por qué? Porque tenemos toda la tendencia a ser religiosos. Yo también, no me excluyo. Cuidamos más el testimonio externo, cómo nos comportamos externamente, que nuestra relación personal con Dios. Y ahí hay un problema. Tenemos que hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que si nuestro corazón está internamente limpio, lo de afuera automáticamente se va a limpiar. Nuestra luz automáticamente se va a incrementar. Entonces, bueno, ya que estamos, lo vamos a ver. En el próximo verso, le dice el Señor, el verso 26 de Mateo, búsquenlo en su Biblia, por favor, para que lo vean. Mateo 23, verso 25, que es lo que acabo de leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y después dice, en el verso 26, fariseos ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, automáticamente. Y esto es una gran verdad, o sea, por eso es que, por ejemplo, en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 23, está ese relato donde el Señor mismo habla en ese gran día, ¿no es cierto?, cuando vayamos delante de Él a dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Dice que muchos de vosotros, de ustedes, y está hablando de gente como creyente, que han tenido una vida exterior con un testimonio bueno. Dice, muchos en ese día vendrán y me dirán, le van a decir a Jesús, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos. ¿Y qué le va a responder el Señor? Jamás os conocí, hacedores de maldad. Quiere decir que lo que hay dentro de su corazón, como estos fariseos, estaba lleno de maldad. No estaban los corazones limpios. No había aceite extra para mantener la lámpara viva, era solamente una apariencia, era la cáscara de la nuez sin nada dentro. Entonces, eso es lo que nos está tratando de prevenir y de exhortar el Señor a través de esta parábola. Y hoy quería hablar un poco del testimonio de nuestra conciencia, porque la conciencia es algo que Dios ha puesto en todos nosotros para ayudarnos a detectar cuando hay algo en nuestros corazones que está mal. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, verso 12. 2 Corintios capítulo 1, verso 12. Pero viene toda relación con lo mismo que veníamos hablando el sábado pasado, ¿no es cierto? ¿Por qué Pablo propuso su visita a Corinto? Es el título de esta sección. Y Pablo dice, o el Espíritu Santo a través de Pablo dice, porque nuestra gloria es esta. Esta es la gloria de Pablo y su equipo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, y la gracia, ¿se acuerdan que era el poder de Dios interno, aquellos que somos, o que son, humildes? O sea, que cuanto más humildes somos, más gracia, más poder de Dios tenemos para nosotros. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces,
Lo que quiere decir Pablo es que, y está hablando acá, del testimonio de su conciencia, de la conciencia de ellos está hablando. Y nuestra conciencia nos da testimonios a nosotros, para eso tenemos una conciencia. Todos tenemos una conciencia. No hay ser humano, aún los budistas, los hinduistas, los musulmanes, todo el mundo tiene, porque Dios la puso, como dice en Romanos capítulo 2, verso 15, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros una conciencia. Vamos a Romanos 2.15 para ver esto. Dice, empezamos del 14, dice, porque cuando los gentiles o los que no son judíos o los que no son creyentes, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias. ¿Ves? Nuevamente, la conciencia da testimonio. Y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Quiere decir que la conciencia apela a mi alma, que es mi mente, es parte de mi alma, para mostrarme algo que está mal. O sea, es como decir, ando con mi carro y se enciende una luz amarilla o roja, depende del color, y es amarilla porque me falta petróleo, pero me avisa que tengo que poner petróleo. Si se prende la luz roja del aceite es porque le falta aceite al motor, y así. Y la conciencia cubre esa función. Y la conciencia da testimonio, nos da testimonio a nosotros, nos alerta, en otras palabras, de que hay algo, falta aceite en la vasija, como estas vírgenes. Y estas vírgenes obviamente no tenían la conciencia, como dice, sensible para escuchar este testimonio interno, porque es un testimonio interno, no es que un pajarito que como a Maduro que le habla un pajarito o un ángel que viene y me habla, o Dios que me habla del cielo, me dice, Daniel, estás equivocado. No, es mi conciencia que me acusa o que me defiende, porque Dios la usa. Digamos que nuestra conciencia es lo más cercano al Espíritu. Es más, la conciencia da testimonio, dice en otro pasaje, en el Espíritu Santo. Si somos sensibles, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que hasta lo podemos razonar. Lo único que falta, ¿sabe qué? Que seamos honestos. Amén. Por eso es que el principio de la santidad, y esto es muy importante, para mí fue revelador, es la honestidad. Amén. No es la perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto ni lo vamos a hacer. Pero si somos honestos, Dios nos empieza a mostrar, porque para ser honesto uno tiene que ser humilde, tiene que humillarse delante de Dios y decir, Señor, si tú no me ayudas y me guías, en esta situación estoy perdido. Estoy como un ciego, que estoy viviendo, tanteando, a ver si encuentro una pared, algo para ubicarme. Pero el Señor me quiere dar una visión completa, me quiere dar luz, revelación. Y eso es lo que recibimos cuando somos honestos de parte de Dios. Entonces, honestos todo podemos hacer. A una persona que recién viene al Señor, con toda honestidad, decir, sí, yo soy un mentiroso, yo soy un ladrón, o yo soy un pervertido sexual, o lo que sea, por más grave que sea la cosa. Pero si soy honesto, el Señor inmediatamente me empieza a ayudar. Ahora, si no soy honesto y espero llegar al nivel de santidad que requiere Dios, olvidémonos, porque es imposible. El primer paso a la santidad es la honestidad. Empezamos a ser sinceros, honestos, y Dios se empieza a manifestar en nuestra vida a través de su gracia. Y en Romanos 9, capítulo 1, Pablo dice otra gran verdad respecto a la conciencia,
creo que ya me referí un poco a esto. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, dice Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La conciencia es prácticamente lo más cercano que trabaja conjuntamente con el Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso es que es bueno escuchar la conciencia. Muchas veces yo comparo la conciencia también con un smoke detector o con una de esas alarmas de humo que hay en nuestros hogares. Me acuerdo un hijo mío que para que no cambiarle la batería porque se veía que era muy alta la alarma, le sacó la batería y listo, y dejó digo, tienes que ponerle porque si hay un incendio te quemas vivo tú y tu familia. Es vital, hermano, y si usted no lo sabe, se lo exhorto a poner sus smoke detectors en casa que estén perfectamente funcionales, porque eso es como la conciencia. Si hay algo malo en su casa, si hay un principio de incendio, lo único que lo va a ayudar y despertar a la noche es esa alarma, si no usted se quema o se ahoga. Hay personas que no se queman, pero se mueren ahogadas por el humo, aunque no se lleguen a quemar. Entonces nuestra conciencia es exactamente igual, nos alerta para que hagamos algo. El problema es que si no soy honesto, tengo la tendencia, por eso la palabra de Dios habla de no apaguéis al espíritu o no apaguéis la conciencia cauterizada, habla la Biblia. Es como una conciencia endurecida, ya no es sensible a la voz del espíritu. Entonces se encallece, se endurece. Entonces yo la acallo la conciencia. Es como sacarle la batería al sensor de humo. Entonces estoy próximo a quemarme. Pero dice Pablo acá, dice, verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y después, bueno, por supuesto sigue hablando de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, etc. Y sigue hablando de la elección de Israel. Pero lo que quiero destacar es esto, ¿no? De que la conciencia nos da testimonio, no solamente en nuestro razonamiento, habló el primer texto, sino también en nuestro espíritu, que está dentro nuestro, y en el Espíritu Santo. O sea, y también nos ayuda al Espíritu Santo a que nos alerte. La gran pregunta que debemos hacernos, creo que todos, cada uno de nosotros, es, volviendo al caso de las 10 vírgenes, analizándome yo personalmente, ¿soy yo prudente o insensato de la manera que vivo en mi vida cristiana? ¿Tengo aceite extra y me preocupo de almacenarla para cuando haga falta que ese aceite esté ahí? ¿O la desperdicio o no compro aceite? Entonces me voy a dar cuenta solamente cuando esté la necesidad. Cuando esté la necesidad es como, nuevamente, volviendo a la alarma de humo, cuando el incendio se suscita, toma lugar y la batería no está, ahí nos damos cuenta del problema, del gran error que cometimos. Pero es muy tarde y nos puede pasar como estas vírgenes que cuando fueron a comprar y volvieron, el Señor ya había venido y la puerta estaba cerrada. Entonces, insisto, esto no es con la función de asustar, al contrario, es para exhortarlos a que compren aceite, porque estamos en tiempo todavía, gracias a Dios, de comprar el aceite que solo el Señor nos puede dar. Y hay infinidad de textos, yo no me quiero detener en todos ellos, comenzando los evangelios, en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, en 1 Juan, que hablan acerca del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Vamos a ver uno, Juan 15, 26, donde el Señor Jesús mismo habla un poco de esto para que entendamos de qué estamos hablando. Dice, pero cuando venga el Consolador, esto es una promesa futura, a quien yo os enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Los enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Recuerdan que en Romanos también dice que el Espíritu dentro mío da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios? Hay un testimonio interno. Hay un testimonio que está basado en la verdad, en el hecho de que, pero en la verdad siempre y cuando sea honesto, ¿no es cierto?, con Dios. Y ese es el requerimiento, o sea, que las baterías estén puestas para que mi conciencia me acuse o me defienda en el momento de la duda. En fin, todos estos pasajes, Romanos 8:16 habla de eso. Romanos 8, verso 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que lo importante, pienso que es lo oculto, nuevamente, lo que no se ve. Dios mira más lo que no se ve en nosotros que lo que se ve. Y ese era el problema de los fariseos. Los fariseos se preocupaban por la apariencia exterior. Por eso que oraban tantas veces por día y oraban en lugares donde todos lo vieran que estaban orando. Cuando ayunaban lo hacían bien evidente para que todos supieran que estaban ayunando. Y el Señor le dice: no, vosotros no debéis ser así. Cuando ayunáis nadie se tiene que enterar. Cuando oráis tiene que estar en lo oculto, encerrado en tu habitación donde nadie te ve. Y mi Padre que está en secreto te va a recompensar en público. O sea, todo al revés. El Señor le empezó a mostrar, a sacarlos de la mente del antiguo pacto donde todo era externo y no había otro remedio más que fuera externo, para llevarlos a una vida interior, ¿no es cierto?, donde el corazón del hombre era más importante. Aunque eso ya, aún en el antiguo pacto, Dios lo había hecho bien claro. No sé si se acuerdan de ese pasaje hermoso en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, cuando Samuel va a ungir al futuro rey de Israel, y él fue a través de todos los hijos de Isaí, ¿se acuerdan? Y fue a través de todo, y el Señor decía: no, este no es, este no es, este no es. Y si no te quedan más hijos, le dijo, sí, tengo uno por allá en el campo, tráelo. Y mire lo que le dice Dios en 1 Samuel 16, 7, que describe un poco lo que yo estoy tratando de decir y aclarar. Dice: y Jehová respondió a Samuel, porque Samuel le decía, es como que Samuel le decía al Señor: Señor, debe ser este, ¿no? Mira qué buen mozo que es, qué alto, qué elegante, qué gallardo, qué físico que tiene. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira el hombre? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Hermanos, si tenemos en claro este verso en nuestras propias vidas, habla exactamente de lo que yo estoy diciendo. Yo tengo que ser honesto, un corazón. Eso es lo que busca Dios, un corazón limpio delante de Él. ¿Y cuándo puedo limpiar mi corazón? En un instante, siendo honesto. Sí, Señor, soy un mentiroso, o mentí, o robé, o insulté, o hice algo que está mal delante tuyo, no me di cuenta, aunque sea por ignorancia o es profeso, haberlo hecho a propósito, lo que sea, pero ser honesto. Inmediatamente el Señor me limpia, me perdona. Es más, el Señor, yo creo que se asombra cuando ve a una persona honesta, porque hay tanta deshonestidad en este mundo y todos se creen buenos y santos y perfectos, que cuando ve es más, es una característica solo de los cristianos sobre la tierra, de que todas las religiones del mundo enseñan que tenemos que ser buenos, pero el cristianismo es la única religión del mundo, no es una religión, pero digamos, la única fe que nos dice que ninguno de nosotros es bueno. Por el contrario, que necesitamos aprender a ser buenos. ¿Y de quién? Del Señor. Pero primero es con humildad, con reconocimiento, con sometimiento a Él como el guía en mi vida. Entonces sí, el Señor, como digo, nos va dando su gracia y nos va revelando y mostrando cada día
en la medida que mantenemos ese camino de honestidad delante de Él, todas las nuevas puertas que se van abriendo para ver su gloria, para saber lo que Él tiene preparado para nosotros. O sea que las intenciones del corazón son importantes, ¿qué les parece? Sí. En Hebreos capítulo 4, verso 12, el Señor dice algo, o la palabra de Dios. Volvemos a Hebreos capítulo 4, verso 12, otro texto revelador de la palabra del Señor. Respecto a la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Es el espíritu que da vida. La carne no aprovecha para nada, dice el Señor. El espíritu es el que da vida. Y después dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso le decía hoy a los hermanos que en la palabra, si vemos letras nada más y teoría y algo intelectual, no pasa nada. La palabra de Dios es espíritu. Si el espíritu no habla y quebranta mi espíritu, y esto es lo que habla este texto que vamos a leer, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, lo parte. Si yo se lo permito, si yo, accedo a que la palabra penetre ese velo que hay entre mi alma y mi espíritu, donde está el Espíritu Santo de Dios, que es en mi espíritu. No sé si se acuerdan que yo había hecho un grafiquito, pero no creo que tengamos tiempo de verlo, pero si alguien lo quiere ver, se lo podemos mostrar para entenderlo un poco mejor. Pero la espada tiene, que es la palabra de Dios, y es una espada de dos filos. ¿Qué quiere decir esto? La espada de dos filos me tiene que cortar primero a mí, para que después los corte a ustedes. Eso es lo que quiere decir la espada de dos filos. ¿Entienden? ¿Saben lo que es una espada de dos filos? Como la espada de los romanos, que tenía filo de los dos lados. Entre paréntesis, los romanos fueron los inventores de la espada de dos filos, porque todos los demás tenían espadas con un solo filo. Entonces los romanos podían pegar así o así, que era lo mismo, tenía filo de los dos lados. Y el doble filo que está hablando acá la Escritura, quiere decir que la espada de Dios, primero tiene que cortar, o sea, yo no puedo usar la palabra como la estoy pretendiendo usarla ahora, si previamente esa palabra no me cortó a mí, no me penetró a mí, en mi espíritu. Entonces yo la puedo entregar, si es así, con, por supuesto, la unción de Dios y que sea de bendición para ustedes. Es una espada de dos filos que me quiere cortar a mí y te quiere cortar a ti. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. En otras versiones dice dividir el alma del espíritu, porque eso es lo que distingue. El fariseo era un hombre, el hombre que mira la parte exterior de su vida es emocional, o sea, vive en su intelecto o vive en sus emociones, o sea, no quiere decir que porque aplaudamos y dancemos y levantemos la mano, eso también es emoción, que es bueno, no quiere decir que Dios nos impida que usemos la emoción. Pero lo más importante, por eso el Señor dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y el espíritu es un paso más alto que el alma, es lo más profundo. Y la espada de Dios que es su palabra, primero divide el alma del espíritu, y si yo le permito, en la medida que acepto la palabra en mi vida, esa palabra llega a mi espíritu y toma vida dentro mío. Es la única forma. Por eso dice que es viva y eficaz. Es viva y siempre y cuando llegue, es el espíritu el que da vida a mi espíritu. Entonces el Espíritu de Dios que me ayuda a entenderla, da revelación a mi vida, y el poder de Dios realmente se glorifica en mi vida, dentro de mi interior. Es como el lugar santísimo nuestro, es el Espíritu en cual está viviendo y morando el Espíritu de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que
lo que está oculto dentro de mi corazón, lo que nadie ve, lo que nadie sabe, la palabra de Dios tiene el poder de revelarlo, de manifestarlo. Pero ¿cómo? No se lo va a manifestar a ustedes. Nos lo va a manifestar a cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior, usando la conciencia también. Porque si la conciencia me defiende o me acusa, depende. O sea, es la forma que el espíritu o el mundo espiritual funciona. Pero siempre y cuando insisto en la necesidad de que tengamos que y debemos ser honestos delante de Dios. Si nosotros pensamos que está todo bien en nuestras vidas y que no tenemos nada que cambiar, estamos fritos, hermanos. Porque es el fin del camino. Como dicen acá, ponen el cartel, end of road, fin del camino, ¿no es cierto? Acá se terminó. Pero si yo creo que Dios tiene el potencial para seguir cambiándome hasta el último día, instante de mi vida en esta tierra, ¿usted cree eso? Yo lo creo de todo mi corazón. Quiere decir que Dios me va a seguir mostrando y manifestando en la medida que yo sea honesto y abierto para Él y a su palabra y a la guía y dirección de su Espíritu hasta último momento en esta tierra y darme la oportunidad de obedecer cada uno de sus mandamientos en la forma y en la manera que mi corazón esté dispuesto a hacerlo. Entonces, Dios se sigue manifestando y glorificando en nuestras vidas con todo poder. ¿Cómo es mi corazón? Por forma natural. ¿Saben el famoso texto en Jeremías? Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Ese es tu corazón y es el mío. Eso es lo que estoy hablando de honestidad. Hermano, esté convencido que esto es verdad. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce mi corazón es el Señor. Yo mismo no lo conozco, por eso es que tenemos el riesgo y por eso Dios nos dio la conciencia y nos da su palabra y nos da su espíritu. Hermano, no es para molestarnos, es para ayudarnos. Como nuevamente ese texto en Romanos, que en el capítulo 2, que es la bondad de Dios que me guía al arrepentimiento. No es la maldad de Dios, es la bondad. Y cada vez que nos arrepentimos de algo, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, el Señor me promueve, me da más de su aceite, me da más de su gracia, me da más revelación espiritual, porque me doy cuenta que Él tiene razón y yo estoy equivocado. No sé si alguna vez le pasó a usted, a mí me pasa muy a menudo. Dice que por eso el que inventó el lápiz le puso una goma de la otra punta para borrar los errores que cometemos, ¿no? Así que Dios nos va a juzgar tan solo por nuestros actos externos. No, es al revés. Eso es lo que pensamos nosotros. Bueno, si voy a la iglesia, si leo la Biblia, o sea, no me interpreten mal, no quiero decir que no vengan a la iglesia, que no lean la Biblia, pero a veces pensamos que haciendo esas cosas externas es como que lo engañamos a Dios y Dios se conforma y dice, bueno, está bien, hoy pasaste la materia o pasaste el día bien, te doy un tic de aprobación, ¿no? Y no es así. Vamos a ver, para cerrar ya. En 1 Corintios capítulo 4, verso 5. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Dice, esto es una exhortación a todos nosotros, somos todos tendenciosos a abrir juicio contra los demás. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Cuándo es el tiempo del juicio? Cuando venga el Señor, Él va a hacer juicio. Esto es lo que nos está diciendo. Ahora el Señor nos manda no juzgar nada, no solo a nadie, a nada, antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Eso es lo que va a hacer el Señor.
Nuestro corazón es como una caja negra, como la black box de los aviones, ¿vio? El avión cuando se cae, van a la caja negra y ahí está todo lo que pasó en el vuelo, por qué se cayó el avión, por qué pasó lo que pasó. En mi corazón es la caja negra de mi vida. Cuando el Señor la abra, va a ver lo que hay adentro. Lo verdadero. Si hay aceite, o está seco el corazón. Si hay vida verdadera, o no hay nada. Está vacío, o peor de todo, que esté contaminado con basura. Entonces, yo creo que es tremendamente importante que yo lo tengo marcado en rojo en mi Biblia, es un texto clave en mi vida, porque todos tenemos la tendencia de juzgar antes de tiempo. Pero el Señor nos dice, no juzguen a nada antes de tiempo, sino que demos lugar hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará no las cosas que se hicieron externamente, sino las intenciones del corazón. Y eso es muy importante. Yo puedo hacer cosas, por eso dice el libro de Hebreos, que me tengo que arrepentir no solamente de mis pecados, me tengo que arrepentir. ¿Alguien se acuerda de qué otra cosa nos debemos arrepentir? De obras muertas, dice. Y obras muertas son buenas obras, hechas con buenas intenciones, pero sin, hechas, buenas obras, buenas para, por ejemplo, el predicar. Yo puedo estar acá predicando y es algo bueno, que yo puedo esperar que Dios me recompense por esto. Estoy frito, está mal. Porque la intención del corazón debe ser hacerlo para la honra de Dios, no para la honra personal ni para la honra de ninguna persona. Eso es lo que quiere decir las intenciones del corazón. O yo puedo hacer algo por dinero o por fama o por orgullo personal. ¿Y eso cómo lo sé? Solamente Dios lo sabe. Porque mi corazón es engañoso. Entonces, el que me juzga es el Señor. Y yo tengo la oportunidad, como dice en 1 Corintios 11, si os juzgareis a vosotros mismos, no serías juzgado con el mundo. O sea, yo tengo la oportunidad, el cristiano solamente, de entrar con honestidad delante de Dios y decir lo mismo que decía el rey David: Señor, escudriñame. Ve si hay en mi corazón, ese corazón engañoso y perverso, tal como describe Jeremías, algo que está mal delante de tú, que te ofende, que no lleva gloria y honra a tu nombre. O obras muertas que lo hago en mi fuerza, en mi carne, no para glorificarte a ti, sino para complacerme a mí. Tantas cosas, es ilimitada la cantidad de cosas que se me pueden ocurrir, que pueden hacer las intenciones incorrectas del corazón o malvadas inconscientemente de nuestro corazón. Entonces dice, cada cual recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Cuál es la alabanza? Siervo fiel, ¿no es cierto? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa a heredar la herencia de mi Padre. Entonces, esa es la comendación que esperamos, la alabanza que esperamos de parte de Dios. Y en el mismo texto, en el mismo 1 Corintios capítulo 2, verso 11, dice algo también interesante respecto al Espíritu Santo que está dentro del hombre. Y dice, y el espíritu del hombre, ¿no es cierto? Habla de los dos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? O sea, y está un poco hablando, cuando dice el espíritu, realmente es prácticamente un sinónimo, es mi corazón, lo que hay en mi corazón, las cosas ocultas en mi corazón. Como leímos en ese verso de 1 Corintios 4, las intenciones de los corazones. ¿Quién sabe las intenciones ocultas de mi corazón? Sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Dentro nuestro. O sea que es el Espíritu de Dios que nos revela a nuestro espíritu, a través de la conciencia,
manifestando su gracia con su poder a través de su palabra y la guía y dirección del Espíritu Santo. Aquellas áreas donde delante de Dios, o sea, en otras palabras, Dios no quiere que tengamos duda, quiere que tengamos siempre, ¿se acuerda que Pablo dice en el libro de los Hechos varias veces que siempre ha mantenido una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres? Y eso es tremendamente importante, porque la buena conciencia significa que no hay ninguna luz roja en el tablero de mi vida que Dios esté usando, no para acusarme, sino para alertarme de que hay algo que está mal en mi vida, que hay algo que tengo que cambiar. Puede ser mi forma de hablar, puede ser mi forma de expresarme, puede ser mi forma de vestir, puede ser tantas cosas, mi forma de amar o falta de amor, tantas cosas, que solamente Dios las sabe y es Él el único que me la puede manifestar en su gracia y misericordia. Quiera el Señor que así sea en cada una de nuestras vidas, hermanos. O sea, nuevamente, no estoy tratando de juzgarlos porque ya hemos visto, ni siquiera de condenarlos, sino al contrario, de ayudarlos en cosas que para mi propia vida son de ayuda, son de bendición, y son como un termómetro, un barómetro en este proceso de perseguir la santidad, ¿no es cierto? Sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Pero no nos deja desprovisto, nos da la forma, los métodos para proseguir en un camino de santidad. Y como digo, nadie puede llegar, por más que se afane, a ser santo por sí mismo. Nadie. Pero sí podemos ser honestos en un instante. ¿El ladrón de la cruz era santo? No, era un criminal y de los peores. ¿Pero qué fue? Honesto. Este hombre nada malo hizo. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, le dice al otro ladrón. Pero este hombre no, este hombre es inocente. Entonces se abrió. El otro no, el otro seguía diciéndole al Señor que bajara de la cruz y lo salvara a ellos también. O sea, se estaba prácticamente burlando de él o desafiándolo a que haga algo más para ver si realmente era Dios. Pero el otro se dio cuenta de que él estaba ahí porque realmente merecía estar ahí. Y créame que si el Señor nos manda a todos al infierno, lamentablemente está en su derecho. Porque todos merecen. Si Dios me da a mí lo que yo merezco, es el infierno eterno. Es solamente por su inmensa misericordia y gracia y poder que se tomó el trabajo el Señor de milenios en un proceso de paulatina restauración del ser humano, dentro de los cuales estaba un granito de arena que era yo y tú, y nosotros, en una serie de miles de años, ¿no es cierto? Por lo menos 6.000 años que tenga la Tierra y tal vez más. Ahí estábamos nosotros, ese puntito imperceptible. Pero Dios, como dice en Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido, ¿para qué? Para que fuésemos, no para que solamente ir al cielo, sino que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que, y si Dios nos escogió, por eso es que toda esta palabra nos ayuda a caminar de acuerdo, no a lo que a nosotros nos parece, porque lo que a nosotros nos parece generalmente está mal, porque el corazón es malo y perverso. Pero si empezamos a andar obedeciendo al Señor, ¿se acuerdan lo que leímos en Éxodo? Cuando se abrió la reunión, la condición del Señor para librarlos de todas esas enfermedades eran que primero escucharan y después que obedecieran su palabra. Si hacían esas dos cosas, Él los iba a preservar de toda enfermedad, de toda maldad. Y no vi ninguna de las enfermedades que habían visto en Egipto, la iban a recibir ellos. Y yo creo que es lo mismo que nos promete el Señor ahora a nosotros. A pesar de que nos promete mucho más, por supuesto. Nosotros no esperamos una tierra prometida. Nosotros esperamos una gloria eterna con nuestro Señor, que es mucho, muy superior. Nosotros hemos venido a ser llamados a un reino celestial, no un reino terrenal.
Y esa es la grandeza de nuestro llamado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por ser tan bueno, misericordioso. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a este mundo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y ahí estábamos cada uno de nosotros. Y es cierto, Señor, cada uno de nosotros lo único que merece es el infierno eterno, la condenación, la muerte, el castigo. Pero gracias por tu amplia disposición, no solamente a perdonarnos, sino a ayudarnos en esta vida, a que vivamos complaciéndote a ti en vez de a nosotros mismos, llevando honra y gloria a tu nombre, siendo guiados por ti. Pero Señor, necesitamos depender completamente de ti para que nos estés revelando cuando en nuestros corazones hay algún tipo de maldad o perversión o de cosa que a ti no te agradan. Oh Señor, yo te ruego por el mío propio, límpialo, Señor, de toda maldad. Lléname de tu gracia, de tu Espíritu Santo, que venga tu luz reveladora a mi vida y muéstrame todas áreas donde no te esté agradando, no te esté glorificando, esté siendo de piedra de tropiezo a alguien. Oh Señor, tú sabes, aquí estamos. Yo y cada uno de mis hermanos somos un pueblo pequeño, un manojo de redimidos por la sangre preciosa de Jesús en este lugar donde tú nos has puesto a servirte, traído de distintas partes de este mundo, de este planeta Tierra, con un propósito eterno, que es sobre todas las cosas glorificarte a ti, conocerte, amarte, servirte y ser la sal y la luz en esta tierra. Una tierra que se está apagando cada vez más por el pecado, por la maldad, por la violencia. Pero Señor, en medio de todo eso, tú nos mandas a brillar como luminarias. Ayúdanos, Señor. Queremos glorificarte a ti. No queremos glorificarnos a nosotros mismos. Y si hay algo en nosotros que estorba la obra tuya, te ruego, Señor, que nos manifiestes con toda claridad, que enciendas esas luces en el tablero de nuestra conciencia para que podamos ver y ser conscientes, haber recibido revelación de esa maldad o lo que sea, Señor, esa desobediencia a veces, y que podamos ajustar cuentas contigo inmediatamente. Gracias, Señor, porque si somos honestos, inmediatamente tú nos perdonas, no solo nos perdonas, sino que das la fuerza para salir del pantano, de la situación, cualquier situación que sea, Padre. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí también junto a mí. Todos tenemos la misma necesidad. Ayúdanos, Señor, a ser honestos contigo, a presentarnos cada día delante de ti como lo que somos, como necesitados, como ciegos, desnudos, pobres, desprovistos, y que solamente venimos a buscar de ti, Señor, las riquezas que solo tú tienes, Señor, para que llenes nuestras jarras de tu aceite, del aceite de tu Espíritu, para que desborden cada uno de nuestros corazones, que vivamos llenos de tu Espíritu Santo, que no tengamos necesidad de que cuando tú vengas salgamos corriendo a comprar lo que no hemos comprado durante este tiempo donde estamos esperándote en tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a ser responsivos a esta palabra, a poder comprar cada día de ti, Señor, para que seas tú llenando nuestros corazones con tu presencia, con tu vida, con tu gracia, con tu poder. Gracias, Señor, porque sabemos que esta es tu voluntad, no solamente para mí, cada uno de los que estamos aquí, Señor, y cada una de las personas que viven aún sobre este planeta Tierra. Y, Señor, lamentamos a aquellos que no lo creen, o no lo aceptan, o no lo reciben, pero pedimos, Padre, que tu revelación llegue a los corazones y a las mentes de muchos. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor.